10:07 seguimos en la mañana en difusión. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 2216-155988, por teléfono al 464-3940, en Facebook en FM Difusión Berizo y en Instagram en @lamañanaendifusión. Como decíamos hace un ratito, hoy tenemos el gusto de estar nuevamente en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, buen día. Contanos, bueno, primero que nada, hay un montón de cosas para hablar en materia económica dentro de nuestro país, pero lo que yo escucho todo el tiempo es que ahora el dólar está bien. ¿Esto es así? Está muy bien lo que señalás. A ver, el tema económico no puede dejar de estar presente en el medio de la campaña porque es parte de la realidad más dura que viven la mayoría de los argentinos, ¿verdad? Y con buen criterio la oposición busca que ese tema resulte el eje central de la campaña. Y el gobierno se defiende como puede, como gato panza arriba, como diría mi abuela, frente a una realidad que es contundente por lo que se manifiesta en lo cotidiano, en el supermercado, en la farmacia, en el transporte, en los peajes, pero también en cualquiera de los números oficiales, ¿no? Si vos tomás el indicador, por ejemplo, más reciente que se ha conocido de inflación para junio, 2,7, una barbaridad. Sí. Indica que en los mismos datos oficiales hay una inflación acumulada en lo que va del año, en lo que va de este año, 6 meses, de más del 22%, y más del 55% si vos tomás el año. No hay salario, no hay jubilación, no hay pensión, ni asignación, ni subsidio que haya tenido ese nivel de incremento en los periodos que estamos hablando. Esto es, entonces, que los propios datos oficiales muestran un deterioro de la capacidad de consumo del bienestar de la mayoría de los argentinos. Así que frente a una realidad que les adversa al gobierno desde lo cotidiano y desde los propios números oficiales, trata de presentar como puede algunas buenas noticias. Y así como la oposición, con buen criterio, insisto, porque como decía aquel querido general, la única verdad es la realidad, la oposición busca poner como eje de campaña la situación económica cotidiana de los argentinos, el gobierno centra su atención y busca que así lo haga la mayoría, con el auxilio del aparato fenomenal mediático que domina, en el tipo de cambio, esto que vos señalás. Esta es la noticia que el gobierno quiere difundir, la estabilidad cambiaria, y nos quiere hacer creer, contrariando toda teoría económica básica y la historia de los argentinos, que con esa condición alcanza para que estemos en una condición de bienestar y de prosperidad envidiable. Esto todos sabemos que no es así, pero el gobierno mantiene esta ilusión y seguramente en alguna capa de la población esto prende. Lo cierto es que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, tuvo una tendencia a la baja en las últimas 2 semanas, que en los últimos días se ha recuperado y se ha vuelto a instalar en el entorno de los 43.50, 44 pesos por unidad. Ahora igual, bien, cuando escucho que dicen que el dólar está bien, yo veo que sigue arriba de 40 pesos y digo, ¿cómo que está bien? Si sigue estando caro, claro, sigue estando inalcanzable. Por supuesto, Gaby, pero es más, te voy a sorprender, hay sectores que dicen lo contrario, dicen que está barato, los sectores exportadores y ciertas voces de sectores empresarios muy concentrados, incluso algunos voceros económicos, dicen que el dólar ha perdido competitividad, atento que está creciendo la inflación y que el dólar se mantiene estable. Esto indica una pérdida de competitividad. Para ciertos actores, el dólar tendría que estar aún más caro, porque justamente esta combinación que señalamos recién, dólar estable, que el gobierno considera una buena noticia, inflación creciente, que la mayoría consideramos una noticia desastrosa, esa combinación
respecto del tipo de cambio implica efectivamente una pérdida de competitividad. Pero no quiero ahora meterme en ese tema que podría darnos para una columna en sí misma, sino en otra cuestión en la que se repara muy poco, Gaby, y no hay que escatimar esfuerzos en tratar de dejarlo claro. ¿En qué? El dólar está resultando estable porque cada peso, o una parte importante, vamos a decirlo con precisión, una parte muy importante de por lo menos 1/3 de cada uno de los pesos en los cuales el país se endeuda, va a financiar la fuga de capitales. Ese es el costo invisible hoy que los argentinos vamos a pagar crudamente en el futuro, que tiene mantener la estabilidad cambiaria. El tipo de cambio se está manteniendo porque el país se endeuda para que esto así suceda. Y una parte de ese endeudamiento que el país adquiere, en vez de ir a destinos virtuosos, va sencillamente a darle los dólares a aquellos que una vez que los obtuvieron, los fugan del sistema económico. Entonces, nos endeudamos para financiar la fuga y en el medio, durante un cierto tiempo, porque esto es absolutamente insustentable a largo plazo, insustentable, es posible que suceda lo que está pasando. El dólar se mantiene estable. Pero los mercados, eso que se llama los mercados, observan eso y esa es la explicación de por qué, a pesar de que el tipo de cambio está estable, el famoso riesgo país está muy por encima, pero muy por encima del promedio de cualquier país de la región. Y eso es lo que el gobierno no quiere explicar. ¿Por qué esto es así? Porque la Argentina es el único país de la región que tiene no solo un endeudamiento brutal creciente en los últimos años, sino que ese endeudamiento brutal y creciente de los últimos años es en dólares. Un país que no genera dólares. Un país que no genera dólares está endeudado fundamentalmente en dólares y un altísimo porcentaje de su deuda, distinto de cualquier otro que tienen los países de la región, es en dólares. Por lo tanto, eso significa una amenaza enorme a largo plazo. Y lo que es peor es endeudamiento, que financia en gran medida, la fuga de capitales. O sea que, básicamente, seguimos recibiendo los paquetes de dólares que manda el Fondo Monetario para la fuga de capitales, nos endeudamos cada vez más, el dólar se mantiene estable porque se sigue fugando, vamos a decir, dentro de todo con una estabilidad, viene fugándose al mismo ritmo, podríamos decirlo de esa manera. Efectivamente. Y encima tenemos el riesgo país que no baja, sino que va de a ratitos en aumento porque los mercados de los que tanto habla el gobierno no son tontos, dicen, mira, hermano, en cualquier momento se te acaba el prestamista de dólares, el Fondo Monetario no te da más, no vas a tener para fugar, el dólar se te va a disparar a la luna, como cohete a la luna, y ahí te quiero ver. Efectivamente. Entonces, cuando el gobierno dice, uy, qué buena noticia, el tipo de cambio está estable, o dice, uy, qué buena noticia, hemos logrado controlar el tipo de cambio, lo que uno que tiene que hacer ahí es repreguntar y decirle, pero esto, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ahí el gobierno va a tener que desnudar esta situación compleja y peligrosa de la que estamos hablando. El dólar se mantiene estable porque en gran medida financia la fuga de capitales vía endeudamiento creciente. No olvidar esta cuestión y tener presente las dos caras de esta moneda. La Argentina, porque no necesariamente tendría que ser así, la Argentina en este momento de su historia tiene un tipo de cambio estable, al menos estas semanas, estos meses, a costa de un endeudamiento fenomenal que financia fuga de capitales. Y que encima se mantiene con los dólares que llegan de la deuda, ¿no? Efectivamente. O sea Por eso esto es insustentable a largo plazo. Sí, o sea que en el momento en el que se corte el paquetito que llega del Fondo Monetario Internacional, esto se empieza a caer. Y cuando se empieza a caer, los primeros que caemos o a los que nos golpea son no a los que tenemos grandes cantidades de dólares, sino a los que tenemos que trabajar todos los días, ¿no es así? Efectivamente, y además, digo, esto no es algo que vaya a suceder, está sucediendo.
los indicadores de pobreza, los indicadores de cierre de unidades de producción, fábricas, comercios, son escandalosamente alarmantes. La suba del desempleo, la disparatada explicación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que el desempleo subió porque hay más gente que busca trabajo y creció la población, trata de ocultar el sol con el dedo de una mano. La realidad, el costo que tiene esa política, el sostener el tipo de cambio de ese modo, como estábamos tratando de explicar hace unos minutos atrás, es la cruda realidad que viven los argentinos, donde, como decíamos al principio de esta columna, cualquier indicador que se tome, de los que hablan, de los que miden, de los que representan la realidad cotidiana de los argentinos, es absolutamente desastroso. O sea que queda poco tiempo hasta que esto empiece, o hasta que el cuentito del dólar estable se empiece a correr del lugar, ¿no? Y mira, en las PASO, ahora en agosto, a menos de un mes vista, vamos a ver, desde, digamos, visto desde la economía, digamos, visto desde esta columna, cuál de las dos tesis prevalece, cuál representa mejor a la población. Si la de la oposición, que dice acá lo que importa es atender a las cuestiones que están deteriorando la calidad de vida de la mayoría y afectan la vida cotidiana de la mayor parte de los argentinos, o la tesis del gobierno que dice acá lo que importa es atender a la estabilidad del tipo de cambio. Una y otra cuestión, una y otra tesis en materia económica son las que de algún modo se enfrentan en términos políticos en estas elecciones. Veremos cuál de las dos prevalece. De más está decir que, en mi humilde opinión, hay que atender a la primera de las tesis y ocuparnos de cómo revertir la penosa situación innecesaria que viven la mayoría de los argentinos para sostener un tipo de cambio estable que permite hacer negocio a unos pocos vivos, pero que de ninguna manera genera ningún beneficio a la mayoría del pueblo argentino. Perfecto, Ale, yo coincido totalmente con eso. Para mí la tesis que habría que atender es la de qué pasa con el día a día de todos los argentinos y no qué pasa con el día a día de estos usureros, es la palabra que a veces se usa, de nuestra población, que a costa de ellos, que a costa del pueblo ellos se llevan la plata para otro lado. Pero muchísimas gracias, Ale, por tu claridad como siempre. A ustedes, buenos días, saludos para todos. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro